Bienvenidos y bienvenidas. Llegó el momento de revisar los temas más relevantes vistos por la Sala del Senado durante agosto de 2021. El histórico paso tercer trámite de la debatida reforma al Código de Aguas. Conoceremos en qué consisten dos leyes sensibles relacionadas con la familia, la Ley Mila y la Ley Dominga, además de otros hitos como la Ley Juan Barrios, una modificación de tipo electoral y el cambio de presidencia del Senado, entre otras materias. Aquí comienza esta síntesis con lo más destacado de la Sala del Senado durante agosto de 2021. Iniciamos con un hito que marca esta legislatura, como es la aprobación del Senado a la reforma al Código de Aguas. Sin duda, el fin de una etapa, efectuando sus últimas votaciones por separado de diferentes artículos y numerales, se cumplió el segundo trámite particular de este proyecto. En su contenido se recalca el carácter público del recurso, se elimina la perpetuidad de los derechos de aprovechamiento, los cuales acota a un máximo de 30 años revisables, estableciendo mínimos y recortándolos si no hay uso o no se cumple la evaluación de los requisitos. También se exceptúa de derechos a todas las aguas glaciares y se pone en prioridad su disponibilidad para subsistencia, además de considerar los ecosistemas para brindar las autorizaciones. A todo esto se suma ampliación de facultades a la Dirección General de Agua y la creación de un fondo de investigación, dada la falta de estudios y datos de cuencas y acuíferos, especialmente subterráneos, evidenciados en el trámite de esta ley. Ahora los cambios al Código de Aguas, tras su intensa tramitación en el Senado de la República, pasan a ser revisados en fase de tercer trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas. En mi opinión será la Convención Constituyente, sin duda alguna, el lugar privilegiado, democrático, histórico, donde podamos desprivatizar y recuperar democráticamente el agua como derecho humano y bien natural común, donde no exista esta lógica de propiedad privada, que en el siglo XXI, con el actual contexto de emergencia climática y ecológica, esa concepción de propiedad privada es una aberración. Todas las normas que se incorporan, que tienen que ver con primacía del ser humano, del uso para el ser humano, todas las normas medioambientales, todas las normas de sustentabilidad del acuífero, todo aquello que es la gran preocupación de este país, afecta a los derechos antiguos, a los nuevos, a los que estén por venir, a todos. Efectivamente había un plazo máximo de 30 años, pero entendiendo que estábamos hablando de derechos consuntivos y que el piso mínimo de 20 años son para los derechos no consuntivos, es decir, para aquellos proyectos que necesitan un plazo más largo para los efectos de planificar las inversiones y el retorno correspondiente. Creemos que el proyecto es un avance. Hubiésemos querido profundizar aún todavía mucho más. Es un avance, sin duda que sí. Y por eso también lo hemos votado a favor. Y espero que se resuelva solamente un solo detalle que nos queda pendiente, que es lo que dice en relación con los temas de Aysén, Magallanes y la Antártica respecto al tema de los humedales. Imagínense los años que quedarían todavía si nosotros no hubiésemos dado esta respuesta responsable política hoy día de no tener esta modificación al Código de Agua. Probablemente serían otras tantas décadas más en discusiones por tratar de resolver este problema. Pasamos a temas relevantes para la familia con dos materias sensibles que fueron aprobadas para convertirse en leyes. Se trata de las llamadas Ley Dominga y Ley Mila. La primera recuerda a la pequeña Dominga, hija de Araceli Brito, cuyo caso motivó a las senadoras Marcela Sabat, Carolina Goich, Yasna Proboste y Ana von Baer, así como al senador Rabindranath Quinteros, a legislar sobre la necesidad de generar empatía en el sistema ante muertes gestacionales o perinatales, traduciendo estas directrices en protocolos clínicos, acompañamiento y permisos laborales acorde para ambos padres o responsables ante esas dolorosas circunstancias. En el caso de la Ley Mila, también es una moción del Senado, de las mismas senadoras Sabat, Goich y von Baer, además de Francisco Chaguán y Guido Girardi. Esta ley apela a generar un trato digno y respetuoso a quienes acompañan a pacientes hospitalizados o sometidos a prestaciones ambulatorias. Su inspiración es Priscila Astudillo, madre de Mila, hospitalizada por un mal biliar y que tuvo que dormir meses en una silla, rogar por servicios higiénicos o conseguir comida para no perder la oportunidad de acompañar a su hija. Ambos proyectos se convirtieron en ley tras recibir apoyos unánimes en el Congreso Nacional y con la satisfacción de haber sido generados en el Senado de la República. Hoy día yo creo que cada uno de nosotros se acercó un poco al dolor que sufren una de cada 4 mujeres en Chile y en el mundo.
y eso nos hace más humanos, nos hace más empáticos. Agradecer el acuerdo que se logra hoy día en la comisión mixta, porque es inclusivo, porque de alguna otra manera incluye a todo un núcleo familiar y entiende que el sufrimiento y el duelo no solamente lo vive la madre o la persona gestante, también lo hace un padre y quien acompaña al núcleo familiar. Se amplió, cosa que a mí me parece muy positiva, porque se amplió a aquella persona significativa que la acompañe. Porque en el fondo, y no en el fondo, la muerte de un niño antes de nacer es un dolor también para toda la familia, y es eso lo que también nos transmitió Araceli y lo que muchas veces uno también escucha y vive. La Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional introdujo la siguiente enmienda a las cuales adherimos. Primero, se amplió la edad de los pacientes que tienen derecho de ser acompañados por sus padres, pues el proyecto despachado por el Senado se refería a infantes, es decir, niños menores de 7 años de edad. La Cámara de Diputados reemplazó el término por el de niños, niñas y adolescentes. Seguimos con un cambio determinante en materia de elecciones, donde se privilegia la cercanía del local de votación al domicilio del elector. Se trata de facilitar la participación de la ciudadanía, garantizándole cercanía de su domicilio con el respectivo local electoral. Una variable que, aunque no abarcará al 100% de los votantes, a diferencia del voto obligatorio, se acordó agilizar para su pronta entrada en operación, con un cambio en la lógica de las mesas y centros de votación y su entrada en vigencia desde los comicios más próximos. ¿De dónde se saca información del domicilio hoy día? En el carnet de identidad. Eso es la primera cosa que quiero hacer. ¿Y hasta cuándo los electores van a poder informar el cambio de domicilio? ¿Qué va a ocurrir también si se abriría un nuevo plazo respecto de quienes están en el exterior? Ellos están en conversación para contratar a la empresa que se dedica a la georreferenciación. Y de allí es donde se va a tomar toda la información. Y la información se recoge de los propios padrones. Y lo que señaló además es que no va a ser posible el 100% de las personas, de los electores, que puedan efectivamente entrar a esta modalidad. Vamos ahora con el paso a ley del proyecto que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico. 26 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones marcaron la aprobación de este texto, que apunta a promover políticas integrales para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. La nueva ley exige especialmente en el plano de la educación superior estrategias en comunicación que garanticen el conocimiento de estos protocolos y un ente que se haga cargo de las investigaciones y sanciones ante este tipo de conductas. Yo creo que esta ley también tiene una suerte de poder coercitivo, porque claramente yo les aseguro que muchos de aquellos que ven con naturalidad este tipo de conductas lo van a pensar más de una vez antes de actuar y tener conductas que finalmente denigran y vulneran derechos, especialmente derechos de mujeres. Lo que me ocurre y que quiero advertir es que puede haber particularmente pequeños centros de formación técnica en que por estructura de personal, estructura económica, probablemente una exigencia de esta naturaleza va a ser muy difícil de cumplir. Haciendo esta prevención, reitero mi voto favorable a esta iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta. Y con modificaciones a su contenido, el Senado dio luz verde al aumento de las penas por el delito de incendio. Lo que conocemos como Ley Juan Barrios, en memoria del transportista asesinado en Victoria, aumentará hasta presidio perpetuo las sanciones por este delito si terminan en muertes, partiendo de una base de 15 años. No hubo total conformidad por la flexibilidad con que quedaron los ataques sin víctimas fatales, y la Sala también rechazó incluir en esta nueva ley las sanciones por retención y control forzado de móviles y transportes. Se modifican y se rebajan además todas las penas. Yo también podría decir eso no estaba en las ideas matrices del proyecto, porque insisto, la idea matriz del proyecto era especificar o ampliar el tipo penal. Y creo que es importante señalar que la ley antibarricadas está muy lejos, y aquí tuvimos una larga discusión de criminalizar
la protesta social. Y pasamos a materias de leyes civiles, con el proyecto sobre monitoreo telemático, pensando en los casos de violencia intrafamiliar, un tema que pasó a ley, y el avance en perfeccionamientos de la llamada Ley Zamudio. Para el monitoreo telemático hubo respaldo transversal de los comités, aprobando el informe de comisión mixta que permite el uso de tobilleras electrónicas en quienes hayan sido formalizados por violencia intrafamiliar y que tengan prohibición de acercarse a la víctima. En el caso del fortalecimiento de la Ley Zamudio contra la discriminación, el proyecto pasó a la Cámara, aumentando sanciones, redefiniendo lo que se conoce como discriminación arbitraria y ampliando lo referente al tipo laboral, entre otros cambios que facilitan su aplicación. Hoy día, ya a mediados de año, vamos más de 20 femicidios. Es realmente de terror todos los días leer la prensa y enterarse que una mujer ha sido asesinada. Este es un sistema que busca prevenir el asesinato de aquellas mujeres que se han atrevido a denunciar que son víctimas de violencia intrafamiliar en tribunales de familia. Y esperamos que estos dispositivos tecnológicos cumplan ese propósito y podamos salvar vidas de mujeres. Creo que es indispensable esta modificación, es de la más indispensable de esta ley, porque es precisamente la que permite que las personas objeto de discriminación tengan alguna posibilidad de plantear su caso con éxito ante los tribunales de justicia. Y cerramos con el nuevo ciclo en la testera del Senado con Jimena Rincón como máxima autoridad de la corporación. La senadora por el Maule fue nominada por el Comité DC y ratificada por la mayoría de sus pares para ejercer como presidenta del Senado hasta marzo de 2022. En sus primeras palabras como la segunda autoridad del país, la parlamentaria agradeció el respaldo de su familia y cercanos, destacó la labor de sus antecesoras y trazó algunas de las prioridades que a su juicio amerita el país en momentos de especial contingencia. El Senado, por su parte, debe seguir siendo el lugar donde se encuentran las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan. Ese es mi compromiso. Desde este espacio me comprometo a seguir impulsando las transformaciones que la ciudadanía reclama, con gobernabilidad y consensos amplios, permitiendo así la reconstrucción del país, que debe ser inclusivo, con justicia social que nos permita dar estabilidad y dignidad a las familias. Agosto de 2021 no solo nos dejó materias como estas a destacar en el Pleno, algunos otros hitos han sido consignados en la parte inferior de su pantalla durante todo este espacio. Más información en las redes y plataformas del Senado y sus consultas las esperamos en el correo tvsenado@senado.cl. Desde la sala de sesiones en el edificio del Senado en Santiago, sede también del proceso constituyente y tomando todos los resguardos en materia sanitaria, como siempre agradecemos su compañía, les invitamos a compartir este video y recuerde permanecer en la sintonía del canal del Senado.